porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Vamos a orar. Gracias te damos, Padre, por la oportunidad que nos das de acercarnos nuevamente a tu palabra. Permíteme ser ese instrumento que edifique a la iglesia. Guía mis palabras, guía a esta iglesia en la predicación. En el nombre de Jesús, amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Este versículo lo escribe el apóstol Pablo. Pablo, sabemos y reconocemos que inspirado por Dios, le escribe a varias iglesias que están en su mente, en su preocupación. Este versículo en concreto se lo escribe a la iglesia de Éfeso y enseña este pasaje una parte central, primordial para la vida de la iglesia, en ese caso concreto para la iglesia de Éfeso, pero también es un mensaje central para la iglesia cristiana en general, para la iglesia cristiana que surge en aquella iglesia primitiva que Pablo conoce, pero también es un mensaje central para la iglesia medieval, para la iglesia de la época de la Reforma, para la iglesia de la época moderna, y también es parte central para una iglesia que vivimos en una época posmoderna, porque tiene que ver con uno de los temas centrales de la Escritura, uno de los temas centrales que Dios tiene para nosotros, que es la salvación. Este versículo habla de la salvación, y es alrededor de esta palabra salvación, en donde van a aparecer toda una serie de conceptos que son importantes que los tengamos presentes, que son centrales para lo que el conjunto de creencias que tenemos como iglesia, es decir, para la doctrina, y conceptos que siempre debemos buscar tener muy en claro. Por ejemplo, gracia. Si se fijaron en los pasajes que hemos estado leyendo en las diferentes partes del culto, buscamos que esté la palabra gracia. Si se fijaron en la oración que hizo la hermana Diana por los niños, mencionó gracia. El título del mensaje tiene la palabra gracia. Palabra central alrededor de la salvación. Otros términos que también menciona este versículo es fe. Y el otro término que también menciona este versículo es don. De la segunda de ellas, hermanos, la fe, no lo tomaremos en meditación el día de hoy, porque ya abordamos el tema de la fe hace 15 días. En el sermón de hace 15 días hablamos de cómo la fe inicia con Dios. Es Él el que nos pone la fe en nuestro corazón. Y hay otro término en este versículo, obras. Son palabras que vamos a estar mencionando constantemente en este sermón. Gracia, don, obras. Comencemos cuando dice el apóstol Pablo, porque por gracia sois salvos. Es de suma importancia comprender la idea y la importancia de la gracia. Tener muy en claro que una cosa es la gracia y otra cosa es la misericordia. Y que alrededor de la gracia y de misericordia hay otro término teológico también de suma importancia, que es la justicia. Son conceptos relacionados. Gracia, justicia, misericordia. Pero no son lo mismo. Ahorita que estábamos en un examen, hacíamos esa aclaración. Cuán importante es tener en claro qué es cada cosa. Pero comencemos, hermanos, comentando que el estado de pecado en el que nacemos todos los seres humanos nos deja perfectamente en claro cuál es nuestra condición, cómo nacemos. Y lo decíamos desde la semana pasada y la antepasada, hemos repetido este versículo bíblico de manera constante, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, ¿qué pasa, hermanos? Esa es nuestra condición.
Todos pecaron y todos entonces estamos destituidos de la gloria de Dios. Así está el estado del ser humano. El resultado del pecado que ocurrió allá en el huerto del Edén, como consecuencia de la acción que tuvo Adán y Eva, nos lleva a un concepto que en teología le llamamos depravación total del hombre. Y lo platicamos el miércoles. Los que estuvieron en el estudio el pasado miércoles, veíamos una lista de palabras ahí en Marcos capítulo 6 al final. 7, perdón. Una lista de cosas que dice el escritor sagrado están en el interior del ser humano. La repito para los que no estuvieron el día miércoles. Dice Marcos 7, versículo 21. Porque de dentro del corazón de los hombres, es el estado de nosotros. Y decíamos, el corazón simboliza todo el ser de una persona. De dentro de ese corazón de los hombres, y vean la lista, salen malos pensamientos, adulterios, fornicaciones, homicidios, hurtos, avaricias, maldades, engaño, lascivia, envidia, maledicencia, soberbia, insensatez. Eso hay en el corazón del ser humano. Qué triste caso, qué triste situación. Y seguíamos revisando y podemos seguir revisando qué pasa con este estado del ser humano. ¿Qué pasa con toda esta maldad, con estos malos pensamientos, con estos homicidios que hay en el interior del ser humano? El apóstol Pablo aquí en Romanos 3, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Y sigue diciendo el apóstol Pablo, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. ¿Cómo? Si tenemos todo eso en el corazón, todo eso está en el interior, pues por eso no hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos, sigue diciendo Pablo, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. Y acaba esta frase de una manera tajante el apóstol. No hay ni siquiera uno. Tremenda la condición del ser humano. Triste que la condición del ser humano es pecado, pecaminosa, depravación total del hombre. Y termina el apóstol con una frase que también seguramente conocemos todos, de Romanos 6:23, su primer parte. La paga del pecado es muerte, muerte. Esa es la condena. Esa es la condena de todos los seres humanos. Y es aquí, hermanos, donde podemos hablar de la justicia de Dios. Porque sabemos y debemos tener muy en claro que Dios es perfectamente justo. Sí, ahorita hay todo un debate sobre la Suprema Corte de Justicia y que si son justos los jueces o injustos y que si hay que elegirlos o no hay que elegirlos. Sabemos que el ser humano es injusto. Dios es perfectamente justo. Él sí. Dice Deuteronomio 32:4. Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad, y sin ninguna iniquidad en él. Y dice el escritor sagrado, es justo y recto. Así es Dios. Dios sí es perfectamente justo, Dios sí es perfectamente recto. Me gusta cómo lo dice la versión Dios habla hoy. Él es nuestro protector. Sus obras son perfectas, sus acciones son justas. Es el Dios de la verdad. En Él no hay injusticia. Él es justo y verdadero. A diferencia de los seres humanos, Dios es perfectamente justo. Y si consideramos que Dios es perfectamente justo, y Él mismo ha establecido que la paga del pecado es muerte, pues lo más justo es que Dios aplique
la sanción que Él puso. Eso es lo justo. Es que yo quiero que Dios sea justo conmigo. Ok, que te aplique la sanción. La paga del pecado es muerte. ¿Queremos que Dios sea justo? Pues sí, esa es la justicia de Dios. La justicia es que Dios nos dé lo que Él estableció que nos iba a dar por nuestros actos. Pero hermanos, Dios es perfecto en sus planes, Dios es infinito en bondad, infinito en amor. Dios es soberano, Dios es el dueño de todo lo que existe en el mundo y en el universo. Y Dios tiene otra cualidad muy importante, hermanos. Dios es misericordioso. Aparte de que Dios es perfectamente justo, Dios es misericordia. La misericordia de Dios consiste en que Dios no nos da lo que merecemos. Eso es misericordia. Que no aplique el castigo que se ha establecido. Eso es tener misericordia. Esta es una idea que el pueblo de Israel y la iglesia podemos reconocer que se ha dado desde el inicio de la humanidad. Desde ahí ya vemos a un Dios misericordioso. Por ejemplo, ¿qué le dijo Dios a Adán y Eva? Allá en Génesis 2. Mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. ¿Y qué le dijo, hermanos? Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. El día que tú comas, ese día vas a morir. Y sabemos lo que ocurrió en Edén, ¿verdad, hermanos? Comieron del fruto prohibido y por lo tanto la sanción que debía ocurrir en ese mismo momento, cuando comieron el fruto prohibido, era que cayeran muertos. Apenas veía una serie donde sale Blancanieves y todo eso y come la manzana y se cae el hoyitito. Eso es lo que debía haber ocurrido. Pero hermanos, ¿qué pasó con Adán y Eva? ¿Comieron del fruto prohibido y ¡pum! ¿Se cayeron? No. De hecho sabemos, me gusta mucho cuando vemos Génesis 5, y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Todavía le dio Dios mucha vida. ¿Por qué? Porque Dios es misericordioso. Porque Dios no aplicó la sanción, sino que tuvo misericordia de Adán, de Eva. Y todavía les dejó vivir otros 800 años más o menos. Ándele, disfruten, porque soy misericordioso. Por este y muchos ejemplos más que encontramos a lo largo de la Escritura, podemos ver y dar gracias a Dios porque Dios tiene misericordia de sus hijos. Dios ha tenido misericordia de su pueblo. Dios ha tenido misericordia de la iglesia. No aplica las sanciones por amor, por misericordia. Solo quiero compartir unos textos que pueden impactar, yo creo, en este término de misericordia. Búsquenlos, por favor. Segunda de Crónicas 30, versículo 9. Segundo de Crónicas 30, versículo 9. Dice el escritor sagrado, porque si os volviereis a Jehová, vuestros hermanos y vuestros hijos, versículo 9, perdón, hallarán misericordia delante de los que los tienen cautivos y volverán a esta tierra, porque Jehová, vuestro Dios, es clemente y misericordioso, y no apartará de vosotros su rostro si vosotros os volviereis a él. Dios es misericordioso con su pueblo. Si ustedes se vuelven a él, pone esa condición. Pero entonces, Dios tiene misericordia de su pueblo. Si vamos a los profetas, Miqueas 7, versículos 18 y 19. Un texto que también debemos tener muy presente en nuestra vida, hermanos, como creyentes en Dios.
Miqueas 7, versículos 18 y 19. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad? Y vean esto, hermanos, olvida el pecado del remanente de su heredad. No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Misericordia de Dios. Y esa es la esperanza que tiene el pueblo de Israel. Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Si nos vamos al Nuevo Testamento, también se habla de este Dios misericordioso. Tito capítulo 3, versículo 4 en adelante. Tito 3, del 4 en adelante. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos, conforme a la esperanza de la vida eterna. ¿Por qué hizo todo eso, hermanos? Por su misericordia. Porque Él decidió no aplicar el castigo que tenía sobre nosotros, sobre la humanidad. Eso es misericordia. Y el último pasaje, hermanos, es el que leímos. Efesios capítulo 2, versículos 4 y 7. Que dice el escritor sagrado: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida. Juntamente con Cristo, y por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Misericordia de Dios. Y esa misericordia de Dios, hermanos, nos lleva a la otra palabra clave para la vida del creyente. La palabra gracia. Así como la misericordia es que Dios no nos da el castigo que merecemos, ahora pasamos a la gracia de Dios. Y la gracia de Dios consiste en que Dios nos da algo que no merecemos. No merecemos esa gracia, no merecemos ese regalo, porque eso es la gracia, hermanos. Es un don, es un regalo para usted, para mí. Escuchaba, hermanos, en la semana el estudio de un teólogo que me gusta mucho. Me llamaba la atención que dice en su clase que él va dando, que una vez le preguntaron sus alumnos. Es una pregunta que estoy seguro muchos de nosotros nos hemos hecho en algún momento. Pastor Sproul, pastor, maestro, ¿qué pasaba con las personas en África? O con los aztecas o los incas, con gente que no conoció a Jesucristo y que tampoco tenía la Biblia, ¿no? ¿Sería Dios injusto con ellos al mandarlos al infierno? Es una pregunta que estoy seguro muchos de nosotros hemos tenido, ¿no? ¿Qué pasaba con antes de que llegaran los españoles a enseñarnos la Escritura? Ya la forma en la que lo hicieron, ahí están discutiendo si piden perdón o no piden perdón. De ninguna manera, hermanos, contesta este maestro. De ninguna manera Dios es injusto con ellos. Porque hemos ya visto, Dios es perfectamente justo. No puede caber la injusticia en Él. Dios es perfectamente justo, por lo que puede tener la seguridad los alumnos que hacían esta pregunta, y usted, hermana, usted, hermano, puede tener la plena seguridad que ningún azteca,
Ningún inca, ningún africano, ninguno de que viva en donde no haya Biblia, nadie va a ir al infierno siendo inocente. Nadie. No hay esa posibilidad que una persona inocente de aquellas regiones o aquellos tiempos vaya al castigo eterno, a la muerte eterna. Pero entonces la pregunta que le hacía ahora el maestro a sus alumnos, nada más díganme jóvenes, díganme muchachos, en ese pueblo azteca, en ese pueblo africano, en ese pueblo inca, ¿había personas inocentes? ¿Eran inocentes de pecado? Porque la Escritura es enormemente clara, hermanos. Como está escrito, no hay justo ni aún uno, ni un azteca, ni un inca, ni un africano. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Por eso, enfáticamente, no va a ser injusto. ¿Qué es lo que va a hacer Dios con ese azteca, con ese inca, con ese africano, hermanos? Aplicar su justicia. Y la justicia de Dios dice, la paga del pecado es muerte. Dios en su justicia perfecta que hemos comentado antes, simple y sencillamente va a aplicar la justicia a todas esas personas, a todo el mundo. Y la justicia, si queremos, Dios, queremos que seas justo con todas las personas. Ok, la paga del pecado es muerte. Además, hermanos, en aquellos tiempos tampoco tienen justificación, de rechazar a Dios. Ay, pero es que no conocieron a Jesucristo. No, pero sí conocieron a Dios. Sí conocieron y tuvieron la oportunidad de ver su poder, de ver su amor. Allá me encanta cuando Romanos 1 nos habla de esto, el apóstol Pablo. La ira de Dios se revela desde el cielo con toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto. Pues Dios se los manifestó. A esos aztecas, a esos incas, a esos africanos, Dios se los manifestó, se manifestó con ellos. Las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Sí conocieron a Dios, que no lo reconocieron y que decidieron que Tlaloc y que Huitzilopochtli, es otra cuestión. Pero habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, cuadrúpedos, de reptiles. Así que, hermanos, no se angustie por los aztecas, los incas, los africanos. Dios fue justo con ellos. La paga del pecado es muerte. El soberano, el dueño de todo, sin embargo, le ha placido dar su misericordia, dar salvación de esta condena eterna a algunas personas. Por eso ese texto, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es un don de Dios. Por gracia, un regalo que no merecemos. Dios en esa libertad que tiene, porque Él es el soberano, es el rey, es el dueño de todo, en esa libertad que tiene, ha decidido dar un regalo, la gracia. Le ha dado la posibilidad a algunas personas que, si bien no la merecíamos, de conocerle,
de darnos salvación, de librarnos de esa condena eterna. Eso es la gracia, hermanos. Aquí es muy importante que venga a nuestra mente que de esto habla la Confesión de Fe de Westminster, uno de los documentos doctrinales que tenemos como iglesia. Dice la Confesión de Fe de Westminster: por el decreto de Dios, para la manifestación de su propia gloria, algunos hombres y ángeles son predestinados a vida eterna, otros predestinados a muerte eterna. Y los textos bíblicos que sustentan esta afirmación, hermanos. Primera de Timoteo 5:21. Si lo tienen por ahí, hermanos. Primera de Timoteo 5:21. ¿Escogió a algunos ángeles? Ahí lo establece. Dice ese texto: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles, ¿qué? Escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Dios escogió hasta a sus ángeles. Ha escogido. ¿En dónde más habla toda esta parte de elección? Mateo 25:41, por favor. Mateo 25:41, una escena fuerte que habla Jesucristo. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Dios pone a unos a la izquierda y pone a otros a la derecha. Así es de claro el Evangelio. Y último pasaje, no, dos pasajes más, hermanos. Romanos 9:22. De esta elección de que algunos decidió darles misericordia, darles su gracia. Romanos 9:22. Se pregunta el escritor sagrado: ¿y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo a los judíos, sino también a los gentiles. Hay vasos de misericordia y hay vasos preparados para destrucción. Sí, hermanos. Quisiéramos que todos los vasos, sí, pero la Escritura creo que es bastante clara. Dios preparó vasos de ira, vasos de misericordia. Último pasaje en esta parte que estamos comentando sobre Dios eligió dar a algunos de su gracia. Efesios capítulo 1, versículo 3 en adelante. Efesios 1, versículos 3 en adelante. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Así es, hermanos. Usted y yo, hermanos, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para ser predestinados. Así, hermanos, la gracia de Dios, ese regalo que no merecíamos y que recibimos por medio de la fe, nace totalmente de la soberanía de Dios y nos lo da a conocer Dios en nuestro corazón. Y ese regalo, esa gracia de Dios es la que nos permite estar seguros que no vamos a recibir ese castigo, esa justicia de ese Dios que dijo: la paga del pecado es muerte. Sino ese
don que Dios nos dio, esa gracia, esa misericordia de Dios que nos hace justos ante Dios mismo a través de la sangre de Jesucristo, nos da la seguridad de que somos salvos. Se acabó la condena. Nos perdona Dios. Porque por gracia sois salvos. Por medio de la fe. Y esto no es de vosotros. Es un don de Dios. Es importante insistir en que no todas las personas entonces reciben este don, esta gracia especial como la llaman los teólogos. Y claro que esto de repente nos lleva muchas veces a muchas de nosotros, a varias personas, a pensar, ay, entonces, qué injusto Dios. No, hermano, no, hermana. Dios no tendría ninguna obligación para con las personas. Dios lo que pudo haber hecho con Adán y Eva es, ¡pum!, ya, se acabó. Fue bonito el intento. Vamos a lo que sigue. Así pudo haber sido. No tiene la obligación de darle salvación a todos, porque Él estableció sus reglas. Él dijo, ¿pecas? Muerte eterna. ¿Alguna duda de esto? Pues no. Dios es muy claro. ¿Es que Dios tiene que aplicar la justicia? Pues sí, pues eso estoy haciendo. Eso es lo que estoy haciendo. Y entonces, hermanos, si dijéramos y exigiéramos, Dios, queremos tu justicia perfecta en este tema de la salvación, pues entonces nadie alcanzaría salvación. La gracia de Dios, decía este teólogo, la gracia de Dios nos salva de la misma justicia de Dios. Así es. La misericordia de Dios se refleja en todo este amor que nos tuvo. Y Dios, hermanos, es alguien que, pues sí, también lo tenemos que reconocer. Es alguien que tiende a elegir. Por eso no nos debe causar extrañeza y no nos debe causar molestia que Dios haya elegido a algunas personas para salvación. Empecemos, por ejemplo, Dios eligió un pueblo. Dios eligió un pueblo para que sea su pueblo. No escogió a todos los pueblos del mundo. Dijo, no, tú. Y no es que lo haya escogido porque tenían algo especial ese pueblo, porque son la potencia mundial, porque tienen grandes riquezas económicas, porque tienen muchos recursos económicos. No, allá me gusta mucho como lo dice en Deuteronomio 7. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová, os ha escogido. Pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Sino que Dios, hermanos, eligió al pueblo por cuanto Jehová les amó. Y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres cuando los sacó con mano poderosa y los rescató de mano de Faraón. Deuteronomio 7. Dios eligió. Dios elige. Y eligió un pueblo no porque sea grandioso, sino lo dice claramente Deuteronomio. Simple y sencillamente, ¿por qué lo eligió? Por amor. Porque decidió amar a ese pueblo. Dice en el Nuevo Testamento, la carta a los Romanos 9, versículo 9, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no había nacido, ni habían hecho aún el bien ni el mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Dios eligió. ¿Eligió al que nació primero? No, Dios eligió.
Ah, pues eligió porque uno era más latoso que el otro. No, dice, por eso aclara Pablo, ni siquiera había nacido. Todavía no hacía nada. Cuando Dios ya había elegido. A Jacob amé, mas Esaú aborrecí. Y claro que el pensamiento del ser humano nos lleva, ay, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Así lo expresa el apóstol Pablo ahí en Romanos. ¿Qué pues diremos? ¿Hay injusticia en Dios? Y yo sé que muchos de nosotros llegamos a pensar cuando hablamos de estos temas, de que no eligió a todos. ¿Hay injusticia en Dios? Esa es la pregunta que nos hace el apóstol Pablo. Vean la respuesta que él mismo nos da. En ninguna manera. Pues a Moisés le dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Es Dios el que elige. Él es. Así que la gracia de Dios, la fe salvadora, la misericordia de salvación, se la da a algunas personas. ¿Y Dios es injusto de eso? No. Porque voy a tener misericordia del que yo tenga misericordia. Y me compadeceré del que yo me compadezca. No depende del que quiere. Yo quisiera que todo el mundo, es que todos somos hijos de Dios. No. Frase errónea. No es bíblica. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces hay quienes no creyeron en su nombre y no les dio potestad de ser hijos de Dios. No todos somos hijos de Dios, hermanos. Y esto me lleva a una última palabra. Para ello, comentemos que la iglesia entonces es el conjunto de creyentes en Jesucristo. Hemos creído que Jesús es nuestro Salvador, es a través de Él que alcanzamos misericordia, que alcanzamos gracia, que alcanzamos fe salvadora, que Dios mismo es el que nos da la fe a nosotros, nos la puso en nuestro corazón para ser justos ante Dios, aun cuando no lo somos, porque seguimos pecando. La iglesia es el conjunto de creyentes en Jesucristo a los que Dios les ha dado ese don maravilloso que es la gracia. La iglesia es el conjunto de creyentes a los que Dios nos ha mostrado su misericordia al no aplicar el castigo que estaba establecido desde un principio. La iglesia es el conjunto de creyentes en Jesucristo que hemos sido predestinados desde antes de la fundación del mundo para estar en la gloria celestial. Y esto, hermanos, no nos costó a nosotros, no nos costó nada. Por eso dice el texto, no por obras, no es por lo que hiciste. Por gracia sois salvos por medio de la fe, esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Hermanos, siempre que hablo de esto, y lo dije la semana pasada, siempre me viene a la mente esa canción. Es muy bonita, es muy romántica la canción, en verdad. Cuando yo la escuché por primera vez en mi niñez, habrá sido, wow, ponla otra vez, porque es bien bonita. Íbamos los dos al anochecer, oscurecía, no podía ver. Yo manejaba, iba más de 100, prendí las luces para ver. Había un letrero de desviación, el cual pasamos sin precaución. Muy tarde fue y al enfrenar, el carro volcó y hasta el fondo fue a dar. Y el coro, ¿no? Hasta nos estremece a muchos de nosotros. ¿Por qué se fue y por qué murió? ¿Por qué el Señor me la quitó? Se ha ido al cielo. Amén, aleluya, gracias a Dios. La muchacha se fue al cielo. Gloria a Dios de que se fue al cielo. ¿Por qué se fue? ¿Por qué murió? ¿Por qué el Señor me la quitó? Se ha ido al cielo. Y para poder ir yo, ¿qué dice la canción, hermanos? ¿Debo? ¿En serio, hermanos? ¿Eso dice la Escritura? ¿Eso dice la Escritura? ¿Para poder ir yo al cielo debo también ser bueno para estar con mi amor? Esto es teológicamente erróneo, bíblicamente erróneo. ¿Es muy romántica la canción? Sí, sigan escuchando, es muy bonita. Pero teológicamente
hay un grave error. Dios ha dado la fe, su gracia, su misericordia a algunas personas, no por lo que hicimos, no porque soy bueno. Simple y sencillamente nos la dio porque Dios nos amó. Por eso, nos la dio por su soberana voluntad, porque Él es el soberano y porque Él eligió unos vasos para honra y otros vasos para deshonra. Esto fue esencial al inicio de la Reforma Protestante que estamos recordando en este mes en el siglo XVI. El tema de la salvación entró en una discusión de tal tamaño que gracias a que estos reformadores empiezan a cuestionar lo que se creía en ese entonces, en 1517, el tema de la salvación entró a discutirse. Y lo que hicieron los reformadores es, a ver, tú, todo el órgano de gobierno de la iglesia de ese entonces, dices que la salvación es, si yo pongo una moneda aquí, salgo del purgatorio, salgo del infierno. Si yo pongo otra moneda aquí, si yo me porto bien, si yo hago buenas obras, ¿tú me estás diciendo que así alcanzo la salvación? Vamos a ver qué dice la Escritura. Es lo que hicieron los reformadores. Si tú me demuestras con la Escritura que así es como se alcanza la salvación, entonces estás correcto, porque no hay nada por encima de la Escritura. Algo importante que hablaremos la siguiente semana, hermanos. La Sagrada Escritura se recupera y nos permite conocer qué es lo correcto, qué es lo que ella dice y qué es lo que debemos creer. Así que la Escritura es clara. ¿Debo también ser bueno para estar con mi amor? No. No es por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, pastor, ¿las obras no son importantes? Sí, son sumamente importantes. Son centrales en la vida del cristiano, pero no para salvación. ¿Debo también ser bueno para qué, hermano? Para mostrar a Dios, para mostrar mi fe. ¿Qué dice Santiago, hermanos? Muéstrame tu fe a través de tus obras. ¿Tienes fe? Seguramente tienes obras. ¿No tienes fe? Seguramente no vas a tener obras. Así lo establece Santiago de manera muy clara. Las obras sí son importantes, no para salvación, sino para mostrar nuestra fe en Dios. El día de hoy, hermanos, hemos visto que la Escritura es clara, entonces, en el tema de la salvación. Lo único que necesitamos entonces para ser salvos de la condena de muerte eterna es cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. El tema central entonces es tener a Cristo como el centro de todo nuestro ser, tener a Jesucristo como el centro de nuestra confianza, de nuestra fe, reconocer que la salvación que tú tienes, hermana, la salvación que tú tienes, hermano, es por medio de la fe. Es por medio de Jesucristo, por la fe que tienes en Jesucristo, por la gracia que te da Jesucristo, por la misericordia que tienes por Jesucristo. Todo gira alrededor de eso. Gracia, misericordia, fe. Y no es por algo que hagamos en especial nosotros. Demos gloria a Dios en esta tarde, porque hoy está usted aquí. Hoy usted está aquí y si les pregunto, seguramente me van a decir, ¿quién de aquí, hermanos, es creyente en Jesucristo? Yo. Amén. Va a haber quien conteste. ¿Quién sabe y tiene la certeza de que ha sido elegido por Dios, que ha sido una persona a la que Dios le ha dado fe, a una persona a la que Dios le ha dado gracia, le ha dado misericordia, le ha dado su amor? Varios de ustedes van a levantar la mano y van a decir, sí, yo. Pues damos gracias por eso. Pero no perdamos la oportunidad de ir por todo el mundo contándoles a las demás personas lo que Dios hizo por usted, por su vida. Que usted es un instrumento para que las demás personas que están repartidas por el mundo, que también van a alcanzar fe, misericordia, gracia, conozcan
el Evangelio. No pierda la oportunidad durante estos días, esta semana, con sus compañeros de trabajo, con su pareja, con sus hijos, con sus tíos, sobrinos. No pierda la oportunidad de decirle: yo tengo la gracia de Dios. Dios me dio un regalo. Dios me dio un don. Con las personas con las que se encuentra en la entrada de la escuela, ¿verdad, hermano Daniel? No pierda la oportunidad de decirle: ¿sabe usted que yo tengo la gracia de Dios? Con todas las personas, hermanos. Predique, predique, predique la salvación de Dios. Por gracia, por misericordia. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, es un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Dice el himnólogo, los invito a que busquen, es el himno 278. Sublime gracia del Señor que un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido, y Él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue mi ser cuando Él me transformó.